craneana. Ya voy a tratar de combinar las preguntas con un poco de teoría para ir repasando. Ya, bueno, primero empezamos con epilepsia entonces. Primero tenemos que diferenciar crisis epiléptica con epilepsia, ¿no? Van a ser cosas diferentes. La crisis va a ser un episodio único donde va a haber manifestaciones motoras y no motoras, y las cuales van a ser consecuencia de la fisiopatología, que es la descarga cerebral cortical anómala. Ahora, pueden ser manifestaciones motoras como movimientos clónicos, movimientos tónico-clónicos o incluso no movimiento, como quedarse atónico. Y manifestaciones no motoras como cambio de comportamiento, detención del comportamiento, o las sensaciones que tienen, como a lo que se denomina auras. Y vamos a hablar de epilepsia cuando estas crisis epilépticas son 2 o más de 2 con 24 horas de separación al menos. Por ejemplo, si tengo una crisis epiléptica ahora a las 8 de la mañana y mañana a las 10 de la mañana, es así de nuevo, entonces ya podemos hablar de una epilepsia. Si es una sola, no. Ahora, según la semiología de las crisis, tenemos las crisis focales y las crisis generalizadas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, las focales va a tener a nivel del cerebro solamente está afectado una porción, en cambio la generalizada toda. En las focales vamos a tener dos tipos también, la simple y la compleja, o también llamada la que conserva conciencia o la que tiene pérdida de conciencia. Y esa va a ser la diferencia, ¿no? En los casos clínicos lo vamos a identificar porque la pérdida de conciencia nos dice que luego el paciente se siente confundido o no recuerda el episodio tampoco. Y las crisis focales generalmente vamos a tener dos tipos, las frontales, que van a ser principalmente de manifestaciones motoras con movimientos clónicos, por ejemplo, pero van a ser focales, solamente en una extremidad, y son los que más tienden a generalizarse. Y también tenemos las temporales, las cuales van a ser como que medias extrañas, van a empezar generalmente con sensaciones raras, como que de angustia, de miedo, a lo que se le llama aura, y cuando hablemos de automatismos, generalmente nos estamos refiriendo a que en la corteza tiene origen del lado temporal. Ya, eso sería con respecto a las focales. Y con respecto a las generalizadas, en realidad hay muchos tipos, pero las más frecuentes y las que más se refieren en los casos clínicos son las crisis generalizadas tónico-clónicas, en las cuales se van a caracterizar porque hay movimiento de las 4 extremidades de forma súbita, ¿no? Porque también podemos tener la compleja, la focal que se generaliza. Aquí hay primero movimiento en una sola extremidad o en una sola región y luego recién se va a generalizar. En cambio, aquí empieza ya con el movimiento de las 4 extremidades. Y también generalmente hay pérdida de control de esfínteres. Y las crisis de ausencia, que generalmente se da en niños, y nos comentan que el niño está haciendo alguna actividad y se queda en blanco. Y luego recupera la actividad previa y no recuerda este suceso. Eso es con respecto a la clínica. Pero necesitamos exámenes auxiliares que nos puedan ayudar a confirmar el diagnóstico, y de entre ellos el mejor es el electroencefalograma. Y también un examen auxiliar que nos puede ayudar a averiguar la causa, si es que es orgánica, sería las neuroimágenes, porque hay preguntas también con respecto a esto. Y con respecto al tratamiento, también lo vamos a enfocar así, como lo he dividido, en focal generalizada, simple y en la focal, y en generalizada como tónico-clónica y la de ausencia. En la focal, los medicamentos de primera elección van a ser la carbamazepina a esta dosis, 200 miligramos de 2 a 3 veces al día, y fenitoína 100 miligramos 1 a 2 veces por día. Y tenemos alternativamente, también podemos usar la motrigina, levetiracetam o carbazepina. Y en las generalizadas, el mejor medicamento que controla las tónico-clónicas generalizadas es el ácido valproico. También podemos usar fenitoína. Y en las crisis de ausencia, el medicamento de primera línea es la etosuximida. Y en segunda opción, si es que no podemos usar por nada la etosuximida, ya sería el ácido valproico.
¿Qué pasa si tenemos una gestante? Si tenemos una gestante que ya tenía la epilepsia antes y ya estaba tomando un fármaco antiepiléptico, entonces debe continuar su fármaco, pero tiene que estar bajo observación. Porque los medicamentos, los antiepilépticos, pueden ser teratogénicos, pero en un porcentaje no tan alto. Por eso es que se le tiene que controlar, pero va a ser peor si es que deja de usar su antiepiléptico, porque puede llegar a tener un estatus epiléptico que sería mucho más grave que el efecto de seguir usando. Y si ya bueno, eso fue si es que la paciente estaba tomando y bueno, no quiso y se embarazó de accidente, ¿no? Pero si es que de forma programada desea concebir, entonces el medicamento que se podría optar sería el levetiracetam, porque es el que tiene menor efecto teratogénico y también menor efectos adversos comparado a los demás. Y el que sí o sí se debe evitar en la gestante es el ácido valproico, porque es el que tiene más efectos teratogénicos. Ahora, con respecto al tratamiento, también tenemos que considerar que las crisis epilépticas únicas no reciben fármacos antiepilépticos. Y también que siempre debemos empezar con monoterapia. Ya, y estas son las dosis de las cuales puse en los esquemas, se los dejo para que lo puedan ver después. Y esto también, aquí no está el letosuximida, entonces el letosuximida lo encontré aquí en el artículo de Up to Date y ya lo pongo acá para que lo puedan ver también. Entonces empezamos con los casos. Ya. Y ese es el primer caso. Es una niña de 7 años que es traída a consulta por la madre. Según refiere, porque la niña, mientras está haciendo sus actividades, tiene episodios de mirada perdida, de pocos segundos de duración, se queda como en blanco y luego de estos episodios sigue con sus actividades sin recuerdo de lo que pasó. Estos episodios se acentúan cuando está nervioso, llorando aproximadamente 5 a 7 veces por semana en los últimos 3 meses. Y ahí nos piden el diagnóstico y el tratamiento. Y aquí nos piden dosis, forma de administración y horario. Ya, ¿me pueden decir qué tipo de crisis es? ¿O cuál es el diagnóstico? Crisis de ausencia. Ajá. Sí, sería una crisis de ausencia. Sería entonces una crisis epiléptica de tipo ausencia. ¿Y cuál sería el tratamiento de elección? ¿Aló? Ajá, claro, sería letosuximida. Ya, entonces, sí, vemos que acá nos dice que tiene episodios mirada perdida, como que se queda en blanco, ¿no? Característico de la crisis de ausencia. Y luego continúa con sus actividades y no recuerda lo que pasó. Ya, eso también es típico de esto. Bueno, alguna característica también es que a veces se tienen desencadenantes, en este caso cuando está nervioso o llorando. Y se presenta aproximadamente 5 a 7 por veces. Esto es importante porque no nos está diciendo que sea una crisis única, sino que ya se ha presentado repetidas veces, por lo cual ya podemos hablar de una epilepsia. Y con respecto al tratamiento, entonces sería etosuximida 250 miligramos cada 12 horas. Y es vía oral. Ya. Siguiente, entonces. Y aquí nos dicen paciente mujer de 20 años. Acude por emergencia, según refiere familiar, presenta movimientos tipo temblor en 4 extremidades, sin relajación de esfínteres. Durante el episodio la paciente está con los ojos abiertos y ella misma también reporta estos episodios, que tiene una duración aproximadamente de 10 minutos. Familiar refiere que estos episodios aparecen cuando la paciente está muy estresada y en la última semana se han presentado al menos una vez por día, o sea, ya al menos ha tenido como 7 episodios. La paciente refiere no tener ningún síntoma al término de estos episodios. Entonces también nos piden diagnóstico y tratamiento. Aquí, ¿cuál sería el diagnóstico que plantean? Crisis generalizada del crónico. Ya. Bueno, al comienzo parecería, ¿no? Ha tenido varios episodios, tiene un movimiento de las 4 extremidades, también sin relajación de esfínteres, que también puede ser así las generalizadas, pero vemos que tiene una duración de 10 minutos.
Algo importante con respecto a las crisis epilépticas es que duran generalmente entre 1 a 2 minutos. Cuando ya pasa de 5 minutos, estamos hablando de un estatus epiléptico. O si no, es otro diagnóstico diferencial. Porque la paciente, si fuera epilepsia esto, todos los días habría estado teniendo estatus epiléptico. Y entonces estaría ya con con mucho deterioro neurológico. Entonces, en este caso, estamos ante uno de los diagnósticos diferenciales de epilepsia, que son las crisis psicógenas. Bueno, estos son trastornos psiquiátricos que también se manifiestan así. Son muy parecidos a las crisis epilépticas, pero vamos a ver aquí un cuadro diferencial. Ya, en este caso, por ejemplo, uno y importante es que dura mucho más. Algo también con respecto a este caso es que es sugestionable. En este caso, la paciente dice que tiene estas crisis cuando está muy estresada, que también se presenta en las crisis psicógenas. En cambio, en las crisis epilépticas se presentan así de la nada. También memoria intercrítica. Acá te dice que la paciente recuerda sus episodios normal. O sea, no ha perdido aquí la conciencia en este estado, en esta crisis. En cambio, cuando es una crisis epiléptica y en especial tónico-clónica, sí hay esta pérdida de conciencia. E incluso hay 3 estados, uno preictal, que tiene el aura, la parte ictal, donde ya es la convulsión en sí, el movimiento de las 4 extremidades, y un estado posictal, que es cuando está confusa la paciente, que es algo típico también de las crisis tónico-clónicas generalizadas. Sus audios, chicos. Ya. Y aquí también, ¿no? La paciente está normal después de la crisis, cosa que tampoco pasa en la crisis tónico-clónica generalizada. Entonces, aquí vemos ya el diagnóstico diferencial, y entonces el diagnóstico aquí sería una crisis psicógena. Y el tratamiento aquí es psiquiátrico. Ya. Chicos, si tienen alguna pregunta así, también pueden hacerla normal. Y la vamos discutiendo. Ya, ese sería el tercer caso. También nos dicen paciente mujer de 20 años que acude por emergencia, según refiere familiar, presenta movimiento tipo temblor de 4 extremidades, con relajación de esfínteres, aquí sí, y pérdida de conciencia, que tiene una duración menor a 2 minutos. Este es el primer episodio que ha presentado por primera vez en su vida. El diagnóstico, nos piden el diagnóstico y cuál sería el manejo. Ya, en este caso, ¿cuál sería el diagnóstico? Crisis generalizada tónico-clónica. Ya. Es una crisis generalizada, ¿sí? Ajá. ¿Podemos hablar de epilepsia o todavía no? No, porque es la primera vez que aparece. Ajá, claro. Entonces, ya, ¿cuál sería el manejo? ¿Podemos darle un fármaco antiepiléptico? ¿Sí o no? No, no. Claro. Entonces aquí lo que seguiría hacer es hacerle exámenes auxiliares, ¿no? Un electroencefalograma y también podría ser una neuroimagen. Ya, ajá. Es una crisis única. Ya. La siguiente. Es una paciente mujer de 20 años que va por emergencia y, según refiere familiar, presenta movimientos de tipo temblor en 4 extremidades. También tiene relajación de esfínteres y pérdida de conciencia. Dura de 1 a 2 minutos, aproximadamente cada hora desde ayer en la noche. Sin embargo, desde hace una hora las crisis se repiten continuamente y la paciente no despierta desde entonces. Se lleva una hora en crisis. ¿Cuál sería el diagnóstico y el tratamiento? Ya. ¿Qué dicen aquí? Ya, lo vamos a analizar. Ya, hasta aquí
Presenta movimientos tipo temblor en 4 extremidades con relajación de esfínteres, pérdida de conciencia que dura de 1 a 2 minutos. Entonces la paciente había tenido crisis generalizada tipo tónico-clónica, ¿no? Y ya, ahora se ha presentado repetidamente y desde hace una hora estas crisis no paran. Entonces, está manteniendo esto más de 5 minutos. Entonces, ya estamos ante un caso de estatus epiléptico. Y el tratamiento de forma aguda del estatus epiléptico es una benzodiazepina con un anticonvulsivante, que lo voy a mostrar aquí. Ya. Entonces, vamos a definir estatus epiléptico. Este se define como convulsiones prolongadas, más de 5 minutos. O también puede ser cuando tiene convulsiones seguidas, que en el intervalo no regresa a su estado basal, o sea, se queda inconsciente, por ejemplo. Ya esas son las dos definiciones en las cuales se encaja estatus epiléptico. Y tenemos fases. El estadio 1 y el estadio 2 es el estatus epiléptico en sí. Luego tenemos el refractario y el superrefractario. Y también vamos a diferenciarlo por tiempos. Cuando dura más de 5 minutos es en estadio temprano, luego establecido, luego refractario y superrefractario. 30 minutos y más de 24 horas. Ahora, pero algo importante con respecto al refractario y superrefractario es que además del tiempo para su definición, tiene que habérsele dado ya los medicamentos. O sea, no se puede dar, si tiene más de 30 minutos, en esta paciente, por ejemplo, tiene más de 1 hora, pero no se le ha administrado ningún fármaco antiepiléptico, entonces todavía no podríamos hablar de un estatus epiléptico refractario, sino sería un estatus epiléptico establecido, ¿sí? Y dentro de, bueno, y el manejo es aquí, lo que he puesto acá abajo. En el caso del estadio 1 y 2, el tratamiento inicial va a ser el manejo general, controlar sus signos vitales de la paciente, pedir exámenes auxiliares para ver, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Y dentro de los fármacos que le vamos a dar, tenemos le vamos a dar 2 fármacos, que es la benzodiazepina endovenosa, en la cual se prefiere lorazepam, y aquí están las dosis, en 0.1 miligramos por kilo, o en dosis única también se le puede dar en 4 miligramos. Aquí también lo que les recomiendo es que de todo, como son varios esquemas, se aprendan uno, ¿no? Uno nada más y con su dosis, porque al final en el examen nos dan poco tiempo y es mejor ya acordarnos de frente a uno. Ya sabemos, estatus epiléptico, estadio 1 y 2, ya lorazepam, dosis única 4 miligramos, para acordarnos más rápido. Ya bueno, se le tiene que dar entonces una benzodiazepina endovenosa y también se le tiene que dar un anticonvulsivante. Esto para que prevenga las recurrencias. Y bueno, y esto acá voy a enfocar lo que nos dicen en UpToDate. Entonces, la terapia farmacológica inicial es las benzodiazepinas y además se tiene que dar un fármaco anticonvulsivo no benzodiazepínico, dentro de los cuales tenemos opciones fenitoína, ácido valproico, levetiracetam. ¿Y estas para qué? ¿Cuál es el objetivo de estas? Para prevenir las recurrencias. Ya. Entonces, en el caso de esta paciente, ese sería el diagnóstico, era estatus epiléptico establecido y el tratamiento era lorazepam más un anticonvulsivante no benzodiazepínico. Y bueno, luego tenemos el refractario, que es cuando no responde a esto y dura más de 30 minutos. Aquí se le da anestésicos centrales en infusión de 24 a 48 horas y tenemos estas opciones, midazolam, propofol y fenobarbital. Además que es importante mantener el control del electroencefalograma, porque estos, como son anestésicos, pueden como que dormir al paciente, pero tenemos que ver si la actividad eléctrica todavía continúa. Y luego, si es que no responde al estatus, a este esquema del refractario, y estamos ante un estatus epiléptico superrefractario, cuando no responde luego de 24 horas. Y aquí lo que podemos hacer es bien prolongar los anestésicos centrales, o sea, estos 3, o si no, tenemos otras opciones, como llevarlo a hipotermia, neurocirugía resectiva, o terapia electroconvulsiva, o también se puede dar inmunomodulación, pero eso va a ser en casos específicos. Ya, seguimos con los casos. Ya, a ver.
Esta es una paciente mujer de 20 años que acude por emergencia y según refiere familiar, el día del ingreso a emergencia presentó movimientos tipo temblor en 4 extremidades, ya, relajación de esfínteres, pérdida de conciencia que duró de 1 a 2 minutos y posterior a ello se quedó dormida por 30 minutos, no tiene antecedentes de importancia, el diagnóstico y tratamiento. Ya, ¿cuál sería su diagnóstico aquí? ¿Alguien, chicos? ¿Cuál sería su diagnóstico? Epiléptico refractario. Ya, vamos a analizarlo, ¿ya? Ya es una paciente mujer joven. La crisis que presenta está caracterizada por un temblor en 4 extremidades, ¿no? Entonces, sería generalizada y tónico-clónica. Relajación de esfínteres nos ayuda también, o sea, corrobora este diagnóstico que estamos planteando. Pérdida de conciencia también, dura de 1 a 2 minutos también. Entonces sí, estamos ante una crisis epiléptica generalizada tónico-clónica. Posterior a ella se queda dormida por 30 minutos, que es el estado posictal normal. Y niega antecedentes de importancia. Ya, y aquí entonces nos dice que ya haya tenido antes estos episodios. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que es la primera vez que la paciente tiene esta crisis. Entonces, igual que en el caso anterior, es la primera vez que tiene esta crisis y lo indicado sería hacer exámenes auxiliares para ver si se trata de una epilepsia o no. Y dentro de ellos es electroencefalograma y neuroimagen. Igual, esto es lo mismo, solo lo copié porque, bueno, era lo mismo. Ya. Aquí, a ver, paciente de 60 años que pesa 70 kilos, con secuela de infarto cerebral isquémico, con hemiparesia izquierda y crisis tónico-colónica en 4 extremidades, de presentación 3 veces por semana. Paciente recibe carbamazepina 400 miligramos cada 8 horas sin control de crisis y con efectos colaterales de tipo gastritis. Respecto a la terapéutica, en este caso, ¿qué tratamiento elegiría? Ya. Chicos, acá tienen una solución. La C. Ya. Otra opción. Ahí es. Estaban escribiendo, no me había dado cuenta. Ya, sí. A ver, en este caso la respuesta es fenitoína. ¿Por qué? Ya. La paciente tiene, acá ya nos muestran cuál fue la causa de su epilepsia y luego de esa causa se quedó con un cuadro de epilepsia tipo tónico-clónica generalizada. Y le están dando carbamazepina y tiene efectos adversos a la carbamazepina. Bueno, en primer lugar, no sé si recuerdan el cuadro que les presenté al inicio, la carbamazepina se indica preferentemente para los cuadros focales. Para los cuadros generalizados tónico-clónicos, mejor regresa, es de preferencia aquí está, el ácido valproico. Y para las crisis de ausencia, tosuximida, ya. Y bueno, ácido valproico. Entonces, en ese caso, la paciente tenía crisis tónico-clónica generalizada, entonces su tratamiento, y le estaban dando carbamazepina, o sea, le estaban dando un tratamiento que no iba con su crisis. Y por eso en realidad no respondía tampoco. Entonces aquí era o ácido valproico o fenitoína. Ya, y entonces todo lo que tenga carbamazepina, como no es para este tipo de crisis, se va, ¿no? Carbamazepina se va, o carbazepina, que es parecido, muy parecido, entonces también se va, eso también. Entonces por eso descartamos la A, la B y la C, y nos quedaríamos con fenitoína. Ya.
Ya, la siguiente, la última de epilepsia. Tenemos una paciente de 34 años que tiene crisis generalizada tónico-clónica. Y bueno, la evaluación está en estado posital, no tiene antecedente de importancia. En este caso, el esquema inicial de tratamiento sería. Ya. Ya. Ajá. La respuesta está bien, sería la C, observación. ¿Por qué? Porque es una crisis única, ¿no? Es la primera vez que presenta esta crisis. Entonces ya, sería observación y pedir exámenes auxiliares. Sí. Ya. Ya, eso es con respecto a epilepsia. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar Sí, al siguiente tema. tengo una duda en una pregunta que justo acabas de resolver, creo que fue la segunda pregunta. Si la paciente siempre tuvo crisis de 1 a 2 minutos y en la última crisis solo tuvo una mayor 1 hora, o sea, solamente por esa crisis ya le dices que es una crisis, por esa crisis nada más dijiste creo que era un estatus epiléptico, solo por esa, porque dijo que tenía múltiples que eran de 1 a 2 minutos, pero solo Claro, o uno sea, tiene más. ya, o sea, el estatus es una emergencia en el cual se caracteriza porque esa crisis es muy prolongada. O sea, no es que siempre, no existe que una persona pueda tener estatus así, o sea, que sus crisis sean estatus, ¿no? O sea, que todos los días tenga estatus epiléptico, porque eso deteriora, causa deterioro neurológico. Es como que, digamos, la etapa final de las crisis. Ay, no sé. ¿Me entendiste? Nati, ¿me entendiste o no? O sea, No sé si... o sea, a pesar que la paciente ha tenido muchas crisis de 1 a 2 minutos y basta que presente esa crisis que duró más de 1 hora, se lo denomino solo por esa última crisis. Claro, ajá. O sea, lo anterior era su enfermedad de fondo. Claro, es así. Lo anterior era su enfermedad de fondo tenía epilepsia generalizada tipo tónico-clónica. Y ahora tuvo este episodio agudo, por decirlo así, que es el estatus epiléptico, ¿sí? Entonces, de fondo es la epilepsia y los estatus van a ser episodios agudos, caracterizados por crisis prolongadas, más de 5 minutos, ¿sí? ¿Ahora sí me entendiste? Sí, Bobita, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una pregunta, en la pregunta que la respuesta era crisis psicógena y el tratamiento psiquiátrico, ¿también podía haber respondido crisis convulsiva no epiléptica o no me consideraría? Claro, en realidad sí, porque no entra dentro de las características de una crisis epiléptica, que tiene que durar de 1 a 2 minutos, también que, bueno, en el caso, por ejemplo, en este caso era generalizada, entonces tenía que ir con confusión, pérdida de conciencia, cosa que la paciente no tenía. Entonces sí sería válido decir crisis Sí. convulsiva no epiléptica. Sí, Gracias. ajá. Sí. Ya. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente. Ya, el siguiente tema es ACV. Entonces aquí está el algoritmo que debemos seguir. Bueno, si tenemos primero un paciente con clínica de ACV, generalmente la doctora nos presenta casos en que el paciente está con síndrome piramidal motor o con afasia, que es la mayoría de casos que nos ha presentado. Y entonces, ¿qué hacemos? Primero pedimos una tomografía sin contraste. Y aquí van a haber dos posibilidades. O vamos a ver una hiperdensidad en la tomografía, o vamos a ver una hipodensidad, o no vamos a ver nada. Si vemos una hiperdensidad, lo que estamos viendo es una hemorragia, y es un SB tipo hemorrágico. Y si no vemos nada o vemos una hipodensidad, estamos ante un SB isquémico. Ahora, el tratamiento, en el caso de hemorrágico, es el más reducido, el más sencillo,
en el cual el manejo es médico, netamente, y es en base a medidas generales. Ya. Y en base a control de presión arterial, y puede haber cirugía en algunos casos. Ya, bueno, cuando es SB hemorrágico, digo, en SB isquémico también vamos a empezar con medidas generales y luego vamos a tener otras opciones, ¿no? Ya, dentro de las medidas generales son muy parecidas el de hemorrágico con el de isquémico, entonces vamos a hacer una comparación. Primero que se tiene que controlar la vía aérea, ¿no? Primero siempre en una emergencia es el ABC. El primero es asegurar la ventilación y que, o sea, claro, la ventilación, ¿no? Que esté intacta. Se le da oxígeno en el caso de que la saturación sea menor de 94 en el caso de isquémico y menos de 92 en el caso de hemorrágico. Esa sería la primera diferencia. Ahora, es similar en que se le pone sondas nasogástricas y el test de disfagia es positivo. El test de disfagia, ¿qué era? Le das un vaso de agua, si es que se le escapa esta agua por una de sus comisuras labiales, entonces el paciente tiene riesgo de aspirarse, entonces se le pone una sonda nasogástrica. Y también otra medida es que se le tiene que intubar a todos los pacientes con Glasgow menos de 8. Esto es en general, no solamente ni en isquémico o hemorrágico. De forma general, una indicación de intubación mecánica es Glasgow menos de 8, menor o igual a 8. Luego, en las medidas metabólicas, tenemos el control de glucosa. ¿Por qué? Porque una hipoglicemia nos puede dar la apariencia también de un SB. Entonces, controlar la glucosa y debemos mantenerla en 140, 180, tanto en hemorrágico como en isquémico. Tratamos igual la hipoglicemia. Si es que está menos de 60, mantenemos la temperatura, tratamos la temperatura y la mantenemos menos de 38 grados. También en ambos casos tenemos que dar la dieta enteral temprana con sonda nasoyunal y la prevención de trombosis venosa profunda. Aquí va a ser diferente. En ambos casos, la primera indicación es dispositivo de compresión neumática, que es como un colchón inflable que se coloca en los miembros inferiores y eso se va inflando y desinflando. Y de esta manera genera como una bomba que va empujando la sangre y favorece el retorno venoso. Y como es mecánico, entonces se puede usar en ambos casos y es la primera recomendación. Pero bueno, a veces no tenemos, ¿no? Porque no tenemos la logística. Entonces podríamos usar otros medicamentos. En el caso del isquémico se usa aspirina más hidratación. Aspirina, pero en dosis profiláctica. Y más hidratación. En el caso de hemorrágico no se da aspirina. ¿Por qué? Porque como es hemorrágico, si yo doy antiagregantes o anticoagulantes, la hemorragia se va a expandir mucho más. Y bueno, y el sangrado va a empeorar y el cuadro clínico va a empeorar. Por eso no se da. Entonces, en este caso, solamente sería el dispositivo de compresión neumática. Ya. Y luego, aquí también, como el manejo es médico, además de las medidas generales, también se tiene que hacer un control neurológico y corrección de factores desencadenantes. Ahora, vamos al isquémico. En el isquémico sabemos que tenemos dos opciones, que son la trombólisis endovenosa y la trombectomía mecánica. Y aquí lo que debemos recordarnos son los criterios de inclusión, porque eso es lo que más nos preguntan. La trombólisis endovenosa son 3 criterios de inclusión, que son que el paciente tenga clínica, o sea, solamente nos dice que tenga un NIS alto, no nos dan un límite. O sea, que clínicamente sea un ASB. 2, que sea mayor de edad. Y 3, que el tiempo sea menor de 4.5 horas. Y mejor si es menos de 3 horas. Pero 4.5 horas hay que acordarnos. Ahora, la trombectomía mecánica son 6 criterios. Primero, que sea mayor de edad. 2, un ranking basal de 0,1. ¿Qué es un ranking basal de 0,1? O sea, que previamente el paciente haya estado muy bien, o sea, que haya estado activo, que no haya sido dependiente. ¿Por qué? Porque si es que la persona había estado ya digamos, con otro SB y había estado y paraba, o sea, postrado, no se levantaba, no caminaba por sí solo, entonces en este caso arriesgarse a una trombectomía mecánica es más el riesgo que el beneficio. Entonces en estos pacientes ya no conviene, por eso piden un ranking basal de 0 a 1. Pero en la mayoría de casos que nos ha puesto la doctora no nos hablan del ranking. También el tercer criterio es un aspect mayor o igual a 6. Aspect también es un criterio de imagen
que se correlaciona con que el área dañada sea grande. Y ahora los tres siguientes son los que generalmente nos ponen en los casos clínicos, que son un NIS más de 6, mayor o igual a 6, que es a partir de la clínica, pero generalmente nos ponen ya, ¿no? ¿Cuánto tiene de NIS? Que sea un vaso grande, de preferencia la arteria carótida interna o la cerebral media, segmento M1. Y el tiempo aquí nos dicen que sea menor o igual a 6 horas, y se puede prolongar hasta 24 horas, pero para eso necesitamos el estudio de mismatch, difusión-perfusión. Ya, bueno, antes de eso, ya eso sería con respecto al isquémico. Con respecto al hemorrágico, tenemos que controlar, además de las medidas generales, lo único que podemos hacer es controlar la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial es el predictor más importante de que el sangrado siga expandiéndose. Entonces aquí, ¿qué debemos hacer? Mantener menor o igual a 180 milímetros de mercurio, y si estamos dentro de las 6 horas, debemos mantener la presión sistólica menos de 140 en la primera. Podemos bajarlo hasta menos de 140 en una hora. ¿Por qué? Porque si recordamos la fisiopatología, en las 6 primeras horas es donde se da la expansión de la hemorragia. Entonces, si lo hacemos aquí, no va a crecer tanto la hemorragia. Ya, ¿y qué vamos a usar para bajar la presión? El medicamento de elección, la Betalol, 10 a 20 miligramos endovenoso por 1 a 2 minutos. Y en el caso de cirugía, la cirugía solamente está indicada si es que se cumplen estas dos condiciones. Se trata de una hemorragia cerebelosa que tiene más de 3 centímetros de diámetro y tiene compromiso de tronco encefálico. Y con respecto a los corticoides, tanto en hemorrágico como en isquémico no se da corticoides y tampoco se da antiepilépticos profilácticos. Entonces vamos con los casos. A ver aquí, es un paciente varón de 60 años que ingresa por emergencia con 4 horas de enfermedad, caracterizado por hemiplegia derecha y afasia global. Al examen físico tiene NIS de 10 y estas son sus neuroimágenes. Ya, ¿qué podemos hacer aquí? Primero, ¿es isquémico o hemorrágico? Isquémico. Ajá, es isquémico, ¿no? Porque aquí vemos a la derecha, podemos ver la tomografía, que lo vamos a distinguir porque tiene una hiperdensidad bien gruesa, que es el cráneo, por eso lo distinguimos principalmente, y vemos que no hay ninguna otra hiperdensidad en el parénquima, entonces estamos ante ese isquémico. Ya, incluso aquí en la tomografía ya se está pintando, bueno, ya es hipodenso la zona isquémica, y acá en la resonancia se ve mucho mejor el vaso obstruido, ¿no? Que es la ACM, la cerebral media, segmento M1. Ya, ahora vamos a ver las opciones terapéuticas. Ya, a ver, trombectomía endovenosa. Trombólisis endovenosa. ¿El paciente estaría apto para este tratamiento? Sí. Sí, por el tiempo, por la edad. El tiempo, la edad y el NIS. Ajá, claro. Ajá. ¿Y para trombectomía mecánica? También, porque se ve la obstrucción del vaso. Sí, ajá. Entonces acá podemos hacer los dos, si es que no hay criterios de exclusión, ¿no? Pero sí podríamos hacer los dos. Ya. Allá, con respecto a las imágenes y el tiempo, también hay que acordarnos porque hay algunas preguntas con respecto a esto. Vamos a tener que el más precoz es la resonancia magnética en protocolo de difusión, que me permite ver las imágenes de isquemia en menos de 3 a las 4.5 horas. El protocolo FLAIR en más de 3 a 4.5 horas, y la tomografía generalmente, o sea, la tomografía en realidad, como hemos visto acá, ¿no? Por ejemplo, esta tenía menos de 4 horas y ya se veía una hipodensidad. O sea, no es que menos de 4 horas no se va a ver nada. Sí se puede ver, pero es poca la posibilidad de verlo. En cambio, va aumentando mientras más va pasando el tiempo.
y va a ser mucho mayor, más de 4.5 horas, y mucho más aún si ha pasado más de 24 a 48 horas. A ver, este caso. Es un paciente varón de 50 años, presenta de forma brusca hemiplegia derecha y afasia global. Al examen físico tiene un NIS de 15. Ingresa a emergencia hace 4 horas y la TEM cerebral muestra el signo de la ACM hiperdensa. Ya. La ACM hiperdensa, ¿en cuál de las dos la vemos? ¿Se acuerdan? Isquémico. ¿Y qué representa la ACM hiperdensa? Una obstrucción. La éstasis del vaso. Sí, ajá, representa la éstasis del vaso. La sangre acumulada ahí. Ya. Entonces aquí estamos ante un SB tipo isquémico. El paciente es más de 18 años, tiene NIS de 15, o sea, es más de 6, y tiene 4 horas, o sea, menos de 4.5, mucho menos de 6, ¿no? Entonces sería apto tanto para la trombectomía mecánica como para la trombólisis endovenosa. Ya. Y acá, que nos presentan un caso similar. Si ven, es bastante similar, solamente nos cambian el tiempo. Acá nos dicen si tiene 7 horas. Ya, en ese caso, si tiene 7 horas, ¿qué hacemos? Evaluar el mismatch difusión Tomografía perfusión de para ver si perfusión. le puede hacer trombectomía mecánica. Claro, ajá, Porque para evaluar. trombólisis endovenosa ya no es candidato. Claro. Para endovenosa ya no, ¿no? Porque era 4.5 horas. Para mecánico es hasta 6 horas. O incluso puede ser hasta 24 si es que el mismatch todavía es positivo. Entonces, trombectomía mecánica si hay mismatch difusión-perfusión posible, ¿no? Entonces, el mismatch era la resta, ¿no? Entre el área de penumbra y el core o núcleo isquémico, que es, o sea, la zona que ya se murió y la zona que está todavía en ese proceso. Ya, el siguiente caso. Es un paciente varón de 60 años que ingresa por emergencia con 5 horas, caracterizado por hemiplegia derecha y afasia global. Tiene un NIS de 10 puntos. Bueno, acá dice las neuroimágenes se muestran a continuación, pero no puso imágenes. ¿Y cuál sería el manejo aquí? O la opción terapéutica. Ya verás. 60 años, más de 18 años, 5 horas, ya no trombólisis endovenosa, ¿cierto? Pero sí todavía se puede hacer trombectomía mecánica. ¿Y la imagen se muestra o no hay imagen? No la pusieron. Como Así, trombectomía mecánica. ajá, Entonces, claro. sería Sería trombectomía. Está menos de las 6 horas. Sí, trombectomía mecánica. Creo que en ese examen la doctora dijo que estaba, tanto la TAC como la resonancia estaban normales. ¿Estaban qué? Normales. No había Ah, hallazgos ya. en la TAC y en la resonancia. Eran normales. Ah, ya. Pero igual, si es normal, entonces nos orienta hacia un ACV isquémico. manejo general. Claro, manejo general más No sería trombectomía más- mecánica. Ajá. Ah, también trombotomía mecánica, pero Bobby, pero si estaba normal lo que dijo Naticita en la resonancia y en la tomografía, ¿por qué le harías una trombectomía Ah, ¿la mecánica? resonancia también está normal? Así dijo Nati. Sí, ¿O estaba no? normal. Mm, Es que habían dos preguntas similares. Ese fue en el último examen del grupo B. Mm, pero ¿en qué protocolo? Aunque ya pasó más de 5 horas. No, la doctora escribió a ver, déjame buscarlo. La doctora escribió o sea, no se veían las imágenes, pero la doctora dijo que la tomografía estaba normal y la resonancia también estaba normal. Y en otra pregunta similar dijo que la resonancia estaba normal, perdón, la tomografía estaba normal, pero la resonancia era con hallazgos o algo así. Eran dos preguntas diferentes. Pero sigue, les voy a confundir, sigue. Ya está bien. Ya, como no tenemos la imagen, ahora vamos a ver con las imágenes que tenemos, ¿ya? Ya, a ver, este caso. Paciente varón de 50 años ingresa por emergencia con 8 horas de enfermedad caracterizado por hemiplegia derecha y afasia global. Al examen físico tiene NIS de 25 y, bueno, acá también, supongo que eso es a lo que se refiere Nati, ¿no?
pero no muestran las imágenes tampoco. Ya, pero acá la pregunta es diferente. ¿Cuál sería el estudio de neuroimágenes de elección para valorar alguna opción de tratamiento para el rescate vascular? Y el mismatch, perfusión, difusión. Perfusión. Ajá, porque ya pasó más de 6 horas, ¿no? Entonces aquí podemos pedir, el protocolo de difusión se puede pedir tanto en tomografía como en resonancia. Entonces podemos poner tomografía o resonancia, protocolo de difusión. Ahí está. Esa es la respuesta que dio la doctora. Perfusión por tomografía o resonancia. Así tal cual. Ya. Siguiente. Aquí. Es un paciente varón de 50 años que ingresa con 10 horas de enfermedad, tiene déficit motor agudo, alteración de conciencia, el examen físico tiene NIS de 15 y luego de evaluar las imágenes, ¿cuál sería la mejor conducta terapéutica? Ya. La C. Sí, la C. Ya. Creo que sería el solo manejo médico, porque se está abarcando gran territorio de la arteria cerebral media. Claro. Sí, yo también digo Ya. que lo que dice Nat está bien, porque no veo tampoco una penumbra, parece que todo ya se perdió, o la gran parte. Entonces, Claro. Ya, pero, o sea, aquí lo que nos muestran son resonancias. Ya, me imagino que se refieren al criterio de exclusión de más de un tercio de la arteria cerebral media, ¿cierto? Sí, Ya, ahora, el tercio, más del tercio de la arteria cerebral media aplica cuando es tomografía. En el caso de, o sea, aquí la opción que dio como correcta a la doctora era, realizaría, claro, realizaría un estudio de perfusión por tomografía o resonancia magnética para valorar la zona de penumbra. Bueno, la verdad es que no sé mucho de neuroimágenes, pero entonces no estoy segura qué protocolo es este. Porque si es este protocolo difusión, puede ser que cuando hacemos perfusión el núcleo isquémico sea más pequeño, entonces el mismatch todavía va a ser grande y todavía podemos hacerle trombectomía mecánica. ¿Me entendió o no? No sé. Sí. sí, está bien. Ya. Entonces aquí era la C. Aquí. Sí, sí, bobita. Este es un paciente con diagnóstico de SB isquémico. El método de imágenes que nos permite apreciar precozmente dicha lesión es Difusión, resonancia. resonancia magnética, protocolo de difusión. Resonancia magnética. Esa fue la respuesta que dio y es correcto. Ya, aquí. la D. Ya, pero vamos a ver la imagen. Ya, a ver, si vemos el caso clínico, es un adulto que, bueno, tiene compromiso aquí, ¿no? Vemos de mi parecia derecha y afasia tiene compromiso del lado izquierdo, que acá hace correlación. Tiene un IS de más de 14. En 4 horas podemos hacerle todavía los dos, pero hay que ver la neuroimagen. Vemos aquí que estamos ante una tomografía y justo lo que estaban mencionando de un tercio del ACM. Si vemos aquí, comparamos el lado derecho del lado izquierdo y vemos aquí que es más oscurito, ¿no? Entonces aquí es una zona hipodensa y si vemos cuánto es el diámetro es muy grande, está ocupando más de un tercio del ACM. Por eso que la respuesta aquí es manejo médico, porque es muy extenso, es más de un tercio del ACM. Bobita, ¿Sí, chicos? sí, yo Pero- también pensé la A, pero el hecho era manejo en general no sería, por ejemplo, cuando este paciente no presentara
una hipodensidad en la resonancia magnética? O sí, o sea, pero si es, o sea, si es menos de un tercio, o te refieres a que si es menos de un tercio, le puedo considerar manejo médico, pero si es mayor a un tercio, pues ya le considero una trombolisis. ¿Cómo me confundí? Ya, ya mira. O sea, el manejo médico o las medidas generales se da tanto en hemorrágico como en isquémico. Ahora, en isquémico, además del manejo general, podemos darle trombólisis endovenosa, podemos darle trombectomía mecánica. En este caso, o sea, si no le damos ni endovenosa ni mecánica, ¿qué nos queda? Solamente el manejo general o manejo médico. A eso se refiere. Guagua, una consulta, pero creo que la trombectomía mecánica, eso de un tercio de la ACM era para trombectomía mecánica. Ah, ya. Por eso estaba pensando que en este caso, como tenemos la TAC con esa hipodensidad, yo estaba pensando que sí podíamos hacer solamente trombólisis endovenosa, pero no trombectomía mecánica. Sí, ya, justo eso le preguntamos a la doctora y lo que nos dijo es que más de un tercio del ACM contraindica tanto la trombólisis endovenosa más trombectomía mecánica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la endovenosa o la mecánica, lo que estamos haciendo es que estamos reperfundiendo esa zona. Entonces, si ya tenemos una zona muy extensa, o sea, para que se vea en la tomografía es porque ya hay un compromiso muy marcado y más de un tercio también es muy amplio. Entonces, y tenemos vasos débiles, y si entonces nosotros reperfundimos, hay mucho riesgo de que se haya transformación a hemorragia. Entonces, por eso contraindica tanto la endovenosa como la mecánica, un tercio del ACM. ¿Sí? Eso es en resonancia. En un tercio habla sobre resonancia o también puede ser tomografía o algo. Es solo tomografía. O sea, el criterio de exclusión es así. Si nosotros tomamos la tomografía a la hora que llegue el paciente, así sea menos de las 4.5 horas, o sea, donde la sensibilidad es baja, o sea, después, si le tomamos una tomografía y vemos que más de un tercio del área de la arteria cerebral media está hipodensa, entonces ya se contraindica tanto la trombólisis endovenosa como la trombectomía mecánica. Es en tomografía. Sí, disculpa, Bobby, gracias. No, sí está bien. ¿Quedó claro esa parte? O no sé, ¿tienen alguna duda? Sí, quedó. ¿Aló? No se escucha. Sí, quedó claro. Ah, ya, chicos, sí, está bien. Ya, y ahora llegamos al último tema y vamos a apurarnos porque ya empezó la clase, creo. Ya, el último tema es hipertensión endocraniana. No haber ¿Cómo? clase. ¿No va a haber clase? Se canceló ya. la clase. No. Ya no sabía. Ya, está bien. Ya. Vamos entonces al último tema que es hipertensión endocraniana. Primero, ¿cómo vamos a identificar en un caso clínico la hipertensión endocraniana? Bueno, ¿qué es? Es el aumento de presión endocraniana. ¿En qué niveles? Cuando el valor normal es menor o igual a 15, aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Cuando ya es más de 20, ya estamos hablando de hipertensión endocraniana, pero eso es midiendo la presión endocraniana, ¿no? Que es un método mucho más invasivo. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, la tríada clásica de hipertensión endocraniana es cefalea, vómitos y papiledema. Ahora, generalmente en los casos que vamos a ver, la profesora nos pone cefalea y vómitos. Papiledema generalmente no nos pone fondo de ojo ni nada, pero si nos pondría cómo lo identificaríamos, nos diría que en el fondo de ojo se ve edematosa la salida del nervio óptico. Así. Ya, ahora, otras características que nos pueden decir en los casos clínicos son que tenga deterioro del sensorio, que tenga un Glasgow que haya bajado, que también haya efecto de masa, y esto lo vamos a ver con desplazamiento de la línea media. También puede haber alteración de
de las pupilas, que pueden estar fijas, inmóviles, reactivas o también anisocóricas, ¿no? O sea, de distintos diámetros. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el aumento de la presión va a ir comprometiendo el parénquima de arriba hacia abajo, entonces va a ir comprometiendo también el tronco encefálico. Y acá tenemos al tercer nervio craneal, ¿no? Que nos está controlando tanto la acomodación, la miosis, y por eso es que vamos a encontrar este compromiso de las pupilas. También nos pueden decir que está focalizando bueno, de acuerdo al caso también, ¿no? Si es que tenemos una masa, en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, vamos a tener compromiso motor piramidal, por ejemplo. Ya. Y esto, si nos ponen imágenes, entonces vamos a ver aquí. Generalmente vamos a ver estas características. Podemos ver desplazamiento de la línea media. También algo importante es que vamos a ver borramientos de los surcos y cisuras. Ahora, el manejo aquí ya es como que más detallado, que ya lo ha dado en realidad así tal cual la doctora, que es el nivel 0, que son las también, digamos, medidas generales. Primero el ABC, siempre primero el ABC. Aquí vamos a ver también llevar al paciente que esté normoventilando y va a ser necesaria la ventilación mecánica si el Glasgow es menor o igual a 8. También vamos a cuidar sus funciones vitales, la frecuencia respiratoria, la temperatura, que no esté fiebre. Ahora, en la cabecera vamos a elevarla a 30 grados. Porque, bueno, de esta manera, bueno, por la misma gravedad, ¿no? Va a disminuir la PIC y además que también reduce el riesgo de aspiración del paciente. Porque generalmente son pacientes con compromiso de conciencia. Luego también vamos a hacerle, lo sedamos al paciente de forma leve. ¿Para qué? Para disminuir en realidad la tasa metabólica. Y bueno, inicialmente con depresores leves, ¿por qué? Para evitar una depresión cardiorrespiratoria, que se hace con anestésicos generales. Y vamos a mantener el equilibrio hidroelectrolítico también, si es que el paciente tiene alteraciones hidroelectrolíticas con soluciones iso o hiperosmóticas. Y bueno, el corticoide se va a dar en algunos casos, pero no se da, recordarnos que no se da en SB ni en traumatismo cráneoencefálico. En SB ni isquémico ni hemorrágico. Y ahora luego tenemos el nivel 1. El nivel 1 tenemos estos tres elementos que vamos a considerar en el nivel 1. Primero, las soluciones hiperosmolares. ¿Estas para qué cómo funcionan? Bueno, si aumentamos la osmolaridad de la sangre, esto va a jalar el agua del intersticio, ¿cierto? Entonces, de esta manera va a reducir la presión intracerebral, disminuye el edema. ¿Y qué vamos a usar? Tenemos dos opciones. Va a depender de la osmolaridad. Bueno, pero generalmente vamos a empezar con manitol, ¿ya? Pero, o sea, si nos dicen la osmolaridad, algo, ya sabemos. Si es que la osmolaridad está menos de 320, o sea, el paciente está hemodinámicamente estable, le damos manitol endovenoso a esta dosis. Y si está más de 320, le damos solución salina hipertónica. Ahora, este se tiene que dar por catéter venoso central. El manitol se puede dar por vía periférica. ¿Por qué? Porque la solución hiperosmolar, la solución salina hipertónica, te puede producir flebitis. Y SEDA también tiene dos concentraciones que generalmente se usan, que es al 3% y al 7.5%. Y aquí están las dosis del 3%. Ahora, algo importante aquí es que si nosotros le vamos a dar la solución hiperosmolar, vamos a aumentar el sodio. Y entonces tenemos que cuidar el sodio. ¿Por qué? Porque si aumentamos mucho el sodio, tenemos riesgo de mielinolisis pontina. Eso va a suceder cuando aumentamos más de 10 a 12 miliequivalentes por día. Eso va a ser nuestro máximo. ¿Ya? Y tenemos que controlar entonces el valor de sodio cada 4 o 6 horas. La segunda opción aquí es la cirugía con drenaje ventricular externo, si es que es necesario, de 5 a 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Y también podemos hacer llevar al paciente, inducimos hiperventilación. Sabemos que cuando hay hiperventilación, disminuye la presión de CO2. Y si disminuye la presión de CO2, va a haber vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción en los vasos cerebrales, va a disminuir la presión intracerebral. Y ya, inicialmente le vamos a llevar a una hipocapnia leve,
de 30 a 35 y máximo 2 horas. Y ya, si no responde, podemos considerar cirugía. En este caso, o sea, ya desde el nivel 1 podemos considerar una cirugía, y dentro de la cirugía la que más se usa es la craniectomía, que es quitar un poco, ¿no?, de un pedazo de la calota para que pueda distenderse el parénquima. En el nivel 2 tenemos también seguir usando las soluciones hiperosmolares y controlar también el sodio, lo mismo. Y aquí ya vamos a agregar algo más, que es darle anestésicos generales al paciente. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la tasa metabólica cerebral. Entonces disminuimos el consumo de oxígeno, disminuimos el flujo sanguíneo cerebral y de esa manera disminuimos la presión intracerebral. O sea, si no trabaja, no tiene por qué requerir energía. Entonces, de esa manera no necesita tanta sangre y disminuye la presión intracerebral. ¿A qué dosis le vamos a dar? De 1 a 3 miligramos por kilo y en infusión 200 microgramos por kilo. Aquí también una de las opciones es la cirugía con drenaje ventricular o la craniectomía descomprensiva, que son las dos cirugías que se hacen en hipertensión endocraniana. Y luego tenemos el nivel 3. En el nivel 3 ya no se hace cirugía. En el 1 y 2 sí. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque en realidad ya el paciente aquí está muy grave y hacerle una cirugía le causaría más daño que beneficio. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a dormirle al paciente, o sea, disminuir su tasa metabólica basal ya mucho más abajo de lo que hace el propofol. ¿Y cómo lo vamos a hacer con el pentobarbital? Vamos a inducirle al coma, es el coma barbitúrico, de 1 a 4 días. Esta va a ser la dosis inicial, de 5 a 10 miligramos por kilo, de 30 minutos a 2 horas, esa es la dosis inicial, y luego lo vamos a mantener estos 4 días de 1 a 4 miligramos por kilo por hora. Y ojo, como este es un anestésico más potente que el propofol, debemos controlar el electroencefalograma, la reactividad pupilar y el estado hemodinámico, porque también el pentobarbital deprime el sistema cardiovascular y también la respiración. Entonces el paciente podría aparentar que está muerto, ¿no? Pero en realidad no está muerto, sino que esta depresión es muy intensa, muy intensa. También otra opción aquí es la hipotermia, 32 a 34 grados, y la hiperventilación ya se lleva hasta o sea, la presión de CO2 se disminuye mucho más, de 25 a 35 milímetros de mercurio y hasta 6 horas. El último, el 3, son medidas ya para salvarle la vida al paciente, porque es como decir la última opción ya. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo iniciamos? ¿Vamos en orden o cómo? Bueno, generalmente he visto que las preguntas la doctora ponía, coloca el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces solamente teníamos que recordarlo. Pero hay algunas preguntas también que nos ponen el caso clínico. Esto de aquí, el nivel, va a depender entonces cómo vamos a iniciar de acuerdo a la clínica del paciente. Generalmente cuando el paciente ya está en coma, ya está en coma, es un Glasgow menos de 8, está muy mal, ya vamos a empezar con el 3. ¿Por qué? Porque ahí hacerle una cirugía ya sería mucho más dañino. Pero si no, si el paciente todavía está despierto, pero tiene cefalea, tiene vómitos, y a la tomografía se ve un efecto de masa, entonces podemos empezar en orden, ¿no? Nivel 0 y nivel 1, siempre, porque el 0 son medidas generales. El 0 y el 1, y luego continuar con el 2. Entonces vamos con estas son algunas imágenes que, bueno, podrían poner, que son causa de hipertensión endocraniana. En este caso podemos ver, estas todas son tomografías, ¿no? Lo vemos por la calota hiperdensa. Aquí vemos, esto de acá son los ventrículos laterales, que normalmente se debería ver hipodenso, porque está el líquido cefalorraquídeo, pero aquí lo vemos hiperdenso. Aquí está lleno de sangre, y aquí también podemos ver el edema. Entonces aquí, en este caso, es hipertensión por causa por hemorragia interventricular. Aquí tenemos otro caso, aquí claramente podemos ver la línea media, como está aquí normal, y aquí vemos la vemos desplazada, ¿no? Y esto es por el hematoma epidural que vemos aquí. Ahora también en algo que podemos distinguir, aquí por ejemplo se ve bonito, pero hay zonas donde está borrado los surcos y cisuras. Igual aquí ya no se ven los surcos y cisuras.
En este caso también no se ven los surcos y cisuras, y aquí es por caso de una hemorragia subaracnoidea. Y aquí también ya se ve borrado los surcos y cisuras, y aquí vemos hiperdensidades periféricas que corresponden a contusiones cerebrales, ¿no? O sea, son vasitos que han sangrado. Por golpes generalmente sucede esto. Estos son, bueno, esto es de la diapo de la doctora, la clínica que podemos ver aquí, que ya les mencioné, de cefalea, irritabilidad, vómitos, fotofobia, nistagmo, letargo, y puede también tener convulsiones el paciente. Y ahora vamos a los casos. Ya, este es un paciente varón que tiene toxoplasmosis y VIH. Ingresa por cefalea, náuseas y vómitos, deterioro del sensorio y fiebre. Y acá nos dice, describa las medidas a tomar como parte del protocolo de manejo de la hipertensión de Crane nivel 1 y 2. Bueno, aquí ya nos está diciendo, ¿no? ¿Qué debemos escribir? Solamente hay que recordarlo. Entonces hay que recordar en el nivel 1, ¿qué se hacía? Hiperosmolar. Ajá, claro. Primero, administración de soluciones hiperosmolares, manitol, ¿no? Y nos acordamos la dosis de manitol. Ya, luego, también es hiperventilación. Drenaje ventricular externo también. Ajá, drenaje ventricular, y también considerar la cirugía ya. Ya, en el nivel 2, ya, también se daba soluciones hiperosmolares, y además se hacía algo. ¿Qué se le daba también? Propofol. Propofol. Ajá, propofol, ¿no? Porque esto disminuía la tasa metabólica la tasa metabólica, y también disminuía por ende la PIC. Ya. Entonces, eso sería en el 1 y 2. Y en el 0, medidas generales, que sería asegurar la ventilación, la temperatura, la glucosa, las funciones vitales, la cabecera, levantarlo 30 grados, y asegurar el equilibrio hidroelectrolítico. Ya. Esta pregunta. Ya, primero, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Hipertensión endocrinal. Ajá. Sí, vamos a ver qué tiene. Tiene, bueno, un tumor cerebral, ¿no? Que está haciendo efecto de masa. Y dentro de la clínica vemos que está soporosa, o sea, hay compromiso de conciencia. Está pupilas anisocóricas, o sea, ya está comprimiendo el tronco. Estímulo doloroso, presenta una postura de flexión y rotación interna de los miembros superiores y extensión de los miembros inferiores. Si recordamos la escala de Glasgow, esto correspondería a una postura de corticación, ¿cierto? Ya viendo esto, la paciente podemos decir que está en coma, porque aproximadamente su Glasgow es menor de 8. Entonces, sí hay una hipertensión endocraniana. Y aquí el manejo que vamos a hacer, o sea, hacerle una cirugía a esta paciente ya sería generarle más daño. Entonces, lo que se haría es el manejo, el nivel número 3, que es inducirle a un coma barbitúrico para que disminuya la tasa metabólica cerebral y que disminuya la PIC. Y también podemos hacer hipotermia y inducir la hiperventilación, ¿no? Que ya es más profunda con respecto al nivel 2. Esa fue la respuesta que dio la doctora aquí, el nivel 3.
En realidad aquí he buscado en la guía y, o sea, no hay como que criterios específicos, ¿no? O sea, un Glasgow menos de 8 y le corresponde un nivel 3, o un Glasgow más de 12 y le corresponde el nivel 2, algo así. Pero, o sea, he llegado a la deducción de que, o sea, es porque la paciente está en coma y que hacerle una cirugía sería mucho más contraproducente. Y por eso lo recomendable sería el nivel 3, o sea, ya las medidas para salvarle la vida, ¿no? Porque la paciente aquí en este caso está a un paso de fallecer. Ya. Y esa es la última, creo. Bueno, acá ya puse la respuesta. Me voy a tapar. Bueno, como ahí ya se veía la respuesta, entonces hay que responderla a 19. Es un paciente varón con diagnóstico de infarto cerebral por oclusión carotidia. Ingresa por cefaleas, náuseas, vómitos y deterioro del sensorio. Ya nos dicen que tiene hipertensión endocraniana y nos dicen describir el manejo de la hipertensión endocraniana en el nivel 2 y 3. Ya, ¿cuál sería el manejo en el nivel 2? Solución hiperosmolar. Hiperosmolares. Sí, soluciones hiperosmolares y ¿qué Propofol. anestésico le vamos a dar? Propofol. Ya, profe. Sí, y en el nivel 3, ¿qué anestésico le damos? Pentobarbital. 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 Y ya. ¿Y qué más podemos hacerle ahí? Con respecto a la temperatura en el nivel 3. Hipotermia. Sí, hipotermia de 32 a 34 grados y la hiperventilación. Ajá, la hiperventilación. ¿Hasta cuándo podemos disminuir la PCO2? Menos de 6 horas, PCO2 de 25 a 35. Ya, bueno. Esa es la misma pregunta. La copié para que no veamos la respuesta. Y bueno, eso sería todo. Todas las preguntas que había. Si tienen alguna pregunta, chicos, pueden decirla para, no sé, podemos discutirla y de paso aprendemos todos. Si algo no quedó claro, si tienen alguna duda. Bueno, asumo que no hay preguntas. Creo que no hay dudas, guaguita. Muchas gracias. Ya, chicos, muchos éxitos en su examen. Espero que les haya ayudado. Y bueno, nada, muchos éxitos, chicos. Gracias. Gracias, Grace. Gracias. Gracias, Gracias, Grace. Grace. Tus diapos, porfis. Gracias. Súbela. Sí, ahorita lo subo. Ya, Muchas gracias. chicos, chao.